3 dividido 3 de los valores de ensayo de resistencia de esas probetas. ¿Quién otro aparece? F'Ci, que es la resistencia de un ensayo, de una de las probetas, de una de las muestras, ¿sí? Y F'Cm3, que es la resistencia media móvil de cada serie de 3 ensayos consecutivos. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Esta sería una planilla con resultados de distintos ensayos de distintas probetas. ¿Está? De un mismo lote siempre. O sea que tienen la misma clase de hormigón, el mismo tipo de hormigón y a la misma edad. Recuerden eso, siempre analizo misma edad y misma clase de hormigón. No quiere decir que se hayan hormigonado el mismo día. ¿Tá? Fíjense que acá son días diferentes. Tengo distintas probetas con distintos valores. ¿Cómo sería la recepción en modo 1? ¿Y cuáles son las condiciones que tienen que cumplir? Condición 1, la media tiene que ser mayor a la especificada más 1,62. La condición 1, fíjense acá, estas dos sería una muestra, 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 estas dos sería una muestra y estas dos sería una muestra. La condición 2 dice que la media de las 3 consecutivas sea mayor que la especificada. O que las individuales sean mayor que la especificada menos 3,5 megapascales. Volvemos de vuelta a la otra. La media de las 3 móviles tiene que ser mayor que la especificada. O sea, mayor que 25. Las 3 muestras sería, estas dos sería una muestra, el promedio de estas dos, el promedio de estas dos sería la segunda muestra y el promedio de estas dos sería la tercera. El promedio de todas estas sería la media móvil. Tiene que ser mayor que la especificada. La especificada es para un H25. Clase 25, H25 tiene que ser mayor que 25. En estas primeras no tengo valor para la primera condición porque no tengo media móvil de 3 muestras, no llego a tener 3 muestras. Este valor que está acá, 28,6, es la media de estos 6 valores. Desde el 23 hasta el 25,5. ¿Se entiende? Este último va a ser desde el 26,6 hasta el 32,0. Estas 3 muestras. Siempre controlo con el valor de la especificada, que en este caso es H25. Esa es la primera condición. La segunda condición es que las individuales sean mayor a la especificada menos 3,5 megapascales. 25 menos 3,5, 21,5. La individual, que significa de cada muestra, no cada probeta, sino el promedio de las dos, sea mayor a la especificada menos 3,5. ¿Se entiende? Es bastante simple. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa con el modo 2? Bueno, en el modo 2, ¿qué les parece que el modo 2 va a ser más riguroso o menos riguroso? Por cómo están acá las fórmulas. Para la media móvil, en vez de pedir la especificada, es la especificada más 5 megapascales.
Y a Mucho la menos. individual le pide que sea mayor que la especificada. Es más exigente. Es más exigente. ¿Por qué? Porque el modo 2 tiene menos control. Entonces le exijo más. Para la condición 1, en vez de exigirle 25, le estoy pidiendo la especificada más 5 megapascales. Entonces le estoy exigiendo una resistencia mayor. ¿Qué puede pasar? Que en modo 2 algunas muestras no me cumplan. No me cumplan la condición 1 y puede ser que no me cumplan la condición 2 también. La condición 2 dice que cada una sea mayor que la especificada. Que cada individual sea mayor que la especificada. O sea, no le hace la resta de 3,5 megapascales como si pasaba en el modo 1. De modo tal que el modo 2 es más exigente. Justamente, como lo veíamos también en la parte de diseño, es más exigente porque le está pidiendo mayor resistencia. ¿Está? ¿Qué pasa si no cumplen? Bueno, cuando alguno de los valores individuales o las medias no cumplen los criterios de conformidad correspondientes, se debe acotar el volumen de hormigón representado por esas defectuosas. ¿Cómo hago para acotarlo? Bueno, tengo que tener el registro justamente de dónde tiré los hormigones que están representados por esas muestras. Por eso es importante en los controles de calidad y en la toma de muestras tener bien especificado y bien registrado dónde lo tiré. ¿Sí? Por eso hay que ser muy ordenadito con este tema. Hay que ser bien ordenado, llevar una planilla e ir anotando, y la otra que es muy buena es agarrar un plano con las estructuras que yo estoy hormigonando y marcar con un resaltador, bueno, tiré esta parte de tabique, tiré estas columnas en tal día, que se corresponden con tales probetas, tales muestras. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Se debe considerar, acá tengo que considerar cómo me dieron esos resultados. Si una o más medias móviles no cumplen con el criterio de conformidad que le corresponde según el modo de control que yo adopté, se considera defectuoso todo el hormigón recibido durante ese periodo, desde la primera a la última muestra utilizada en el cálculo de las medias móviles. ¿Sí? Ahora, si el ensayo individual no cumple con el criterio de conformidad de los valores individuales, que sería la condición número 2, la condición 1, en esta condición 1 son medias móviles, la condición 2 son individuales. Fíjense, acá son medias móviles, esta sería la condición 1, esta sería la condición 1, y la condición 2 son individuales. Para el caso de que no correspondan las individuales, no sean criteriosas, se considera defectuoso todo el hormigón recibido durante el periodo comprendido entre la extracción de las muestras anteriores y posteriores, o sea, afecta, en este caso afecta no solo a estas, sino también a esta y a la siguiente. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando me da no defectuoso? Bueno, tenemos que ir, ahí estábamos controlando con los valores de resistencia de las probetas. Vamos entonces a la resistencia efectiva. Recuerden que si las probetas no dan, vamos al hormigón in situ, al que tengo colocado. Entonces, si un lote o fracción de lote no es conforme, se debe acotar el lote o fracción del lote no conforme y extraer testigos calados. En este caso, con testigo calado estoy haciendo ensayo destructivo, pues estoy extrayendo testigos. En el modo 1, esos ensayos de testigos tienen que ser los individuales mayores al 0,75 o al 75% de la resistencia especificada, y la media aritmética de los testigos correspondientes mayor o igual al 85% de esa especificada. Eso para el modo 1. Para el modo 2, la primera característica es exactamente igual, mayor o igual al 75%, y la media le exige además 5 megapascales. ¿Vamos? ¿Se entiende hasta ahí? Esos son los análisis de la resistencia a compresión. Si sigo con problemas luego de ver los testigos ensayados, bueno, o saco más testigos
o ahí sí realmente estamos en un problema, tendría que analizar, yo analizaría qué resultados del que estoy teniendo, de los testigos y de mis probetas, ver hasta cuándo bajó el coeficiente de seguridad, ¿sí? Recuerden que en el cálculo que yo hago estructuralmente de mi estructura, le aplico un coeficiente de seguridad a todos los elementos estructurales en todos los cálculos y veo cuánto bajó ese coeficiente de seguridad. Yo tenía previsto un hormigón H25 y en realidad tengo un H21. Bueno, a ver, ¿cuánto bajó? Un H17. ¿Cuánto bajó mi coeficiente de seguridad? Y si lo puedo salvar o no. ¿Sí? Teniendo en cuenta que bajé el coeficiente de seguridad. Si no, el hormigón es defectuoso y no me queda otra cosa más que ver si puedo elaborar una patología reforzándolo, o si me conviene, porque no tengo otra alternativa, como última medida, demoler el sector y volver a colocar, a efectuar el hormigón. Sería el último caso, ¿sí? La demolición. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. En las plantas, y también lo puedo tener en una obra con mucho volumen de hormigón, y sobre todo en las plantas elaboradoras, lo que se hace es emplear lo que se denomina gráficos de control, ¿sí? Que lo que hacen es analizar estadísticamente cómo vienen dando los resultados de las resistencias, ¿sí? No son más que representación gráfica de alguna propiedad del hormigón, la más común es la resistencia, a lo largo del tiempo. O sea, una estadística de cómo vienen dando como resultado, por ejemplo, las probetas a 28 días, o a 7 días, o los asentamientos. ¿Se entiende? Entonces, esas propiedades yo voy viendo cómo van evolucionando, siempre ensayando a la misma edad, ¿sí? Porque es a lo largo del tiempo. Y obtengo valores medios o normales, ¿sí? En función a la desviación de esos valores, o sea, cuánto varía en más o en menos, yo puedo decir de que tengo resultados no conformes. Y esos resultados no conformes yo los puedo llegar a corregir. Por ejemplo, los gráficos de control, ¿sí? Tienen que tener, para que sea un control verdadero, más de 30 ensayos, ¿sí? Y siempre dos valores como mínimo, ¿sí? Como mínimo el valor promedio de 2 valores de probeta. Recuerden que una muestra sí o sí son 2 valores. Los gráficos simples de control de valor absoluto, ¿sí? Por ejemplo, puedo verificar si tengo la resistencia que estoy buscando, puedo ver la variación, puedo definir cómo modificarlo para obtener el valor normal o medio, ¿sí? Y es identificar los valores donde tuve desviación con respecto a esos valores. Es importante, ¿sí? Hacer el análisis para una variable en sí, ¿sí? Y los resultados pueden ser considerados observados o anómalos cuando se desvían de ese valor medio o de referencia. Por ejemplo, fíjense en estas variaciones de valores respecto al asentamiento del hormigón, en este gráfico de la figura 6.5. Yo tengo un valor de asentamiento normado entre el límite. El objetivo mío es el valor, no se alcanza a ver, pero es el valor de 4. 4 más menos 2. Entonces me establece un límite inferior y un límite superior. Y estos son los resultados de mis probetas, ¿sí? De mis ensayos. No son probetas, son ensayos de hormigón fresco. De los diferentes pastones. ¿Está? Entonces veo estadísticamente cómo se está comportando. Individualmente, por ejemplo, con respecto a la resistencia a compresión, si este es mi requisito de mínima o mi objetivo, acá yo veo que tengo una dispersión muy grande, ¿sí? Ahora, si yo tengo valores, si mi hormigón era de una resistencia H30, ¿por qué estoy teniendo valores mayores a 41 o 40 megapascales? ¿Sí? Yo puedo llegar a bajar y corregir esos valores, hacer
este análisis estadístico me permite hacer correcciones. Otra es con las medias móviles, estos son valores individuales. Otro es considerando medias móviles, ¿sí? Entonces, ¿con cuántos valores puedo llegar a trabajar en estos gráficos de control? Eso me interesa que se acuerden. ¿Cuántos resultados puedo tener para hacer una corrección a través de los gráficos de control? Ya lo dije. Mínimamente 30. De ahí para arriba. 30 muestras, o sea que estamos hablando de 60 probetas. ¿Tá? ¿Y eso qué me permite? Me permite comparar los resultados con los valores objetivos, por ejemplo, en una resistencia especificada, y determinar si es consistente o no consistente. Si no es consistente, bueno, yo puedo llegar a hacer una corrección de ellos. ¿Se entiende? Estos se calculan, el sistema QSUM, que es de suma acumulativa, lo que busco es que se tienda a cero esa desviación, ¿sí? Si yo tengo valores positivos respecto a un valor de referencia, lo más fácil es hacerlo con resistencia, indica que los resultados son mayores al valor de referencia. Si los valores son negativos, quiere decir que tengo resultados deficientes, ¿sí? Lo que se hace es, respecto a la estadística, a la media del número de ensayos, comparar las individuales. Vamos a ver un gráfico. Por ejemplo, la resistencia de individuales según el número de probeta, número de muestra. Mi objetivo es 28 megapascales. La individual menos el valor objetivo me da una diferencia de 4 megapascales. ¿Sí? Y luego lo que voy haciendo es sumando acumulativamente el anterior. Entonces yo tengo 4. 26 y la objetivo mía es 28. Estoy por debajo en 2. Es 26 menos 28. Ese por debajo en 2 me baja la sumatoria a 2, el valor. La tercera, 31 es el resultado de la probeta. Está 3 megapascales por encima de mi valor objetivo. Me sube la acumulada a 5. ¿Sí? Esta es la gráfica. Esto me está queriendo decir de que yo tengo valores por debajo hasta la probeta número 2, y luego, fíjense acá, tuve 31, 29, 30 valores positivos. ¿Cómo me afectó la sumatoria? Lo importante acá es la tendencia de las medias, ¿sí? Mi valor objetivo era 28. En este caso, era 35. Si la pendiente del acumulado es positivo, bueno, los valores van a estar por encima de lo que yo estaba esperando, que era 35, que era mi objetivo, van a estar, según la pendiente de esa curva, en 37,5 o 40 en el caso que tenga esta pendiente. Si la pendiente es negativa, estoy por debajo, en 32,5 y en 30 megapascales si tiene una pendiente mayor, decreciente. Eso me permite a mí detectar cambios en lo que yo tenía previsto, ¿sí? Y como es acumulado, me permite detectar qué tanta más resistencia estoy teniendo. ¿Y qué significa que yo tengo tanta más resistencia a lo que yo tenía pensado? Bueno, básicamente lo que me está queriendo decir es que yo estoy, en realidad, teniendo un hormigón diseñado para una resistencia menor que me está dando valores mayores. ¿Qué corrección puedo llegar a hacer? Y bueno, quizás puedo llegar a bajar la cantidad de cemento, ¿sí? O modificar los agregados. Pero lo más interesante sería poder variar mi dosificación y bajar la cantidad de cemento. Porque eso me redundaría en un ahorro, obviamente. Desviaciones, ¿sí? Según los grados de control.
Desviaciones de control, según el grado de control. Si es excelente, muy bueno, bueno, regular, pobre. Valores de desviación estándar. ¿Se acuerdan qué desviación estándar tomábamos si el control era bueno nosotros? Para el diseño, para la resistencia de diseño. ¿Se acuerdan o no? Tomábamos 4. Entonces, el valor de rango objetivo, que es otro concepto, ¿sí? Perdón. En los gráficos del estilo QSUM, que por ahí no está tan divulgado porque en realidad en obra no es tan común hacerlo, pero si, les reitero, si es una obra importante vale la pena hacerlo. Es muy importante, obviamente, para tener más de 30 resultados tengo que tener un registro muy importante, pero me permite hacer correcciones en la dosificación, ¿sí? Me permiten optimizar y hacer hormigones más económicos, ¿sí? Por una corrección simplemente al analizar los resultados que yo estoy teniendo. Como también, si yo estoy por debajo de la resistencia especificada, un poco por debajo, muy en el borde, quizás puedo llegar a hacer una corrección y agregarle. O si yo quiero estudiar, por ejemplo, la resistencia inicial, no a 28 días, sino resistencia inicial a 7 días. Y estoy utilizando un cemento de alta resistencia inicial. ¿Sí? Un cemento ARI. Bueno, veo cómo se va comportando. Con más de 30 muestras. ¿Sí? Siempre considerando el ensayo a los 7 días. Este tipo de control estadístico me permite hacer una corrección y ver si estoy dentro de los valores objetivos o no. ¿Se entendió hasta ahí el tema de las gráficas de control y el análisis estadístico, la importancia que tiene? Bien. El grado de endurecimiento, ¿sí? El grado de endurecimiento o qué tanto llegó a la resistencia. Como para determinar si ya está endurecido o no mi hormigón, si ya lo tengo apto, digamos, cuál va a ser la resistencia que yo pienso tener. ¿Cómo lo verifico? Hay dos métodos. Probetas, ¿sí? Típico, el más común, o si no, el método de madurez. Que el método de madurez es un método que se está empezando a implementar, no se utiliza usualmente, yo no lo he utilizado en la práctica, pero es un método que se le está empezando a dar cada vez más cabida y se le está dando cada vez más capacitaciones para tratar de implementarlo. Por ejemplo, en Chile, el método de madurez es muy utilizado y cada vez se utiliza más. Eso permite determinar resistencias potenciales sin llegar a tener que esperar los días para hacer la rotura de la probeta. ¿Se entiende? Y eso me permite tener un estimativo de resistencia a diferentes edades. ¿Sí? El grado de endurecimiento que va a tener mi estructura va a variar, como dicen acá los 5 puntos, según las condiciones de protección y de curado. Me va a permitir a mí conocer cuándo puedo desencofrar o desapuntalar una estructura. ¿Sí? Me permite conocer la resistencia para luego aplicar cargas a esa estructura. ¿Qué resistencia va a tener? Si ya está dentro de la resistencia. Si ya tiene la resistencia como para ya poder, por ejemplo, en una platea de un pavimento de vial, pavimento rígido, si ya se puede circular. La resistencia para iniciar el movimiento o traslado de elementos premoldeados, muy importante en el caso de los premoldeados, porque de eso depende la capacidad de producción de una planta. Y otras condiciones que puedan ser propias de la estructura o de la construcción. Por eso es importante conocer el grado de endurecimiento que tiene ese hormigón. ¿Sí?
la forma, como les decía recién, más fácil es a través de las probetas moldeadas, y es la que utilizamos usualmente. Con respecto a al tema de los desapuntalamientos y demás, bueno, no lo han preguntado, pero es bastante común el tema. Bueno, ustedes deben haber visto en las construcciones, o presten atención a las construcciones, que están apuntaladas, ¿sí? Tiene todo un sistema de apuntalamiento. Lo usual es hacer un desapuntalamiento, por ejemplo, en una losa, empezar a desapuntalar y dejar fajas como para un reapuntalamiento, que se denomina, que eso lo dejamos por unos días más. A las vigas, si a una losa se la empieza a desencofrar a los 15 días o 20 días, a las vigas se las deja unos días más, o esas fajas de reapuntalamiento. Eso yo lo puedo calcular conociendo previamente el grado de endurecimiento que va a tener, que tiene mi hormigón, ¿sí? No lo voy a desapuntalar antes de que resista o que alcance al endurecimiento, a la resistencia de un porcentaje menor al 75-80% de la resistencia especificada. ¿Se entiende? Pues si no, se me van a producir deformaciones. Inclusive puede llegar a producirse colapso, si yo desapuntalo previamente. Es muy importante eso. Por eso es interesante conocer la resistencia de las probetas, en el caso de que yo tome probeta, como para saber qué resistencia estoy tomando. Si yo nunca utilicé el tipo de hormigón que estoy colocando, y bueno, conviene tomar más probetas. Entonces veo cómo va la evolución a los 7 días, a los 14 días, ¿sí? Inclusive por ahí antes de desapuntalar, puedo ir siguiéndolo. Si no, ya después de los 14, entre los 20 días, 14 y 20, es una buena edad para empezar a desapuntalar. Pero la edad ideal es a los 28 días, la resistencia, digamos, óptima, para la cual yo la calculé. ¿Sí? Respecto a las probetas moldeadas, bueno, se va a determinar siempre como promedio de 2 ensayos provenientes de igual número de pastones, ¿sí? O sea que siempre una muestra son, recuerden eso, 2 ensayos o 2 probetas. Para la construcción siempre de diferentes elementos estructurales, a ese efecto se deben cumplimentar las siguientes condiciones. Se moldean grupos de 2 probetas adicionales, cada uno es un ensayo, 2 probetas, un ensayo o una muestra. Muestras del mismo hormigón que se colocó en los elementos estructurales a verificar. Fíjense en que además dice, es aconsejable moldear también 2 probetas para ensayar según las condiciones establecidas en el artículo 4.2. Ese artículo tiene que ver con las condiciones de durabilidad. La cantidad de grupos de probetas adicionales dependerá de diferentes variables, siempre hablando del CIRSOC, depende de acuerdo con el artículo 4.3.1 de las diferentes edades de ensayo a que se realizarán los controles y la importancia de cada elemento estructural. Fíjense que acá menciona la importancia del elemento estructural. Eso es lo que yo les decía hoy cuando les comentaba del tema de la conformidad o no conformidad. Por ejemplo, con respecto al asentamiento. Siempre tengan en cuenta un criterio según el elemento estructural que estoy hormigonando, ¿sí? Si es una viga en voladizo, por ejemplo, que va a estar muy exigida, o si es un elemento arquitectónico, o qué tipo de estructura es la que yo estoy, en la que yo estoy colocando el hormigón, ¿sí? Ese criterio de evaluación y de análisis es importante siempre tenerlo, y no por ahí rígidamente ir a la aplicación del reglamento. El moldeo de las probetas siempre según las normas de moldeo. También puede pasar que las probetas tengan deficiencia durante su elaboración. Yo creo que les mostré fotos de probetas que no estaban bien compactadas y se veía como una especie de segregación, o que no estaba bien uniforme el hormigón. Por eso también es tan variable, y por eso el control que hace el CIRSOC es de las medias móviles, considera medias móviles, ¿sí? Promedio de 3 consecutivas, no se aplica solamente
a la carga, al resultado de una probeta o de una muestra de 2 probetas puntualmente, sino también a cómo se comporta estadísticamente la media, ¿sí? Con lo cual, digamos, como que no es solamente importante la muestra puntual, el resultado de 2 probetas, sino también considera cómo es la evolución en promedios, ¿sí? Estadísticos, de medias móviles. Después, con respecto a las probetas moldeadas, a ensayar, bueno, tengo que mantenerlas en las mismas condiciones de curado, como para que sea representativo. Respecto a la madurez, que es la otra forma, que no está tan implementada acá en Argentina, pero que sí se utiliza, por lo que he visto, en Chile se utiliza muchísimo este tipo de método, permite conocer, según su evolución en días, y tienen muy en cuenta la temperatura, fíjense que tienen en cuenta la temperatura del hormigón y la duración de curado a una temperatura especificada, ¿sí? Y el CIRSOC lo considera como válido. Dice que 2 hormigones de similar composición presentan la misma resistencia a la compresión solo si tienen la misma madurez, independientemente de la historia térmica que hayan experimentado. Solo si tienen la misma madurez, 2 hormigones de similar composición presentan la misma resistencia a la compresión si y solo si tienen la misma madurez independientemente de la historia térmica que hayan experimentado. El hormigón colocado en una estructura ha desarrollado la resistencia requerida o tiene el curado especificado cuando su madurez en el sitio es igual a alguna de las continuadas a las indicadas a continuación. La madurez necesaria para alcanzar la resistencia requerida en condiciones de curado del laboratorio y la madurez del hormigón curado en condiciones de laboratorio hasta la edad especificada. Permite, estas líneas son líneas de evolución de esa madurez, ¿sí? En función de la cantidad de días y la variación de tiempo de curado. Este método de madurez, como les decía anteriormente, vamos a volver atrás, nos permite hacer una predicción del grado de endurecimiento. Personalmente no tengo experiencia en utilizar este método, pero cada vez veo que se está capacitando más sobre la utilización de ese método. O sea, una forma es a través de las probetas moldeadas, que es la más común. La otra que se está atendiendo es a través del método de madurez, que lo que permite es predecir cuál va a ser el grado de endurecimiento de hormigones que tengan esa misma característica. Si no, no se puede aplicar el concepto de madurez. ¿De acuerdo? Por otro lado, y por último, los requisitos de durabilidad. Los requisitos de durabilidad van a estar conformados, digamos, o dan conformidad si los agregados cumplen los requisitos de durabilidad, si se emplean cementos con propiedades especiales y los mismos cumplen con los requisitos de durabilidad, si no hay expansiones, que sería en el caso de la reacción alcalicílice, cemento agregado, si el hormigón es conforme por resistencia, como ya vimos, con la relación agua-cemento y contenido de aire, o sea, con los ensayos de cada uno de ellos, si cumple con el requisito de succión capilar y o penetración, por ejemplo, en el caso de hormigones hormigones impermeables, para estructuras, por ejemplo, de cisterna. Y establece el CIRSOC para cada uno de los anteriores, por ejemplo, para la relación agua-cemento, no tiene que exceder, si se exige la relación agua-cemento máxima, un resultado de control de la relación agua-cemento se considera no conforme cuando excede en 0,02 al valor especificado. Esto con respecto a la durabilidad. ¿Vamos? Por consistencia, los pastones no conformes por su consistencia
pueden ser rechazados. Y así, respecto al contenido de aire, a la temperatura, a la masa por unidad de volumen, ¿sí? O peso unitario, al contenido del material pasante de también 200, o IRAN de 300 micrones. ¿Tá? Establece requisitos de durabilidad. Esto hay que ver si el pliego lo especifica, ¿sí? El reglamento lo especifica, pero la realidad es que este tipo de control de conformidad rara vez se aplique. Nosotros tenemos que saber de que como requisito de durabilidad puede ser exigible, ¿sí? Según el CIRSOC está exigido como requisito de durabilidad. Acá está más resumido. ¿Sí? La masa unidad de volumen, que no haya variación. Exudación del hormigón también, la temperatura del hormigón fresco. ¿Qué pasa si no se cumple con alguno de estos? Si no hay conformidad, ¿qué se les ocurre que puede pasar? Ya terminamos, falta poquito. ¿Qué puede pasar? Por durabilidad. ¿Qué tiene que ver con la durabilidad? ¿Con qué relacionamos durabilidad? Ya están cansados. Por durabilidad, si no hay conformidad en alguno de estos factores, es muy probable que aparezca alguna patología. Y la vida útil, exactamente, la exposición de los agentes, la vida útil, como dijo Axel, es muy probable que se me acorte la vida útil para la cual yo lo tenía diseñado y tenga que hacer algún arreglo de patología, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces voy a tener gastos de mantenimiento no previstos. Mantenimiento o de reparaciones no previstas. ¿Sí? Por eso es importante todo el tema de calidad, que no se le da tanta importancia, pero bueno, al no dársele importancia, es probable que en estructuras en las cuales no haya control de calidad, tenga que gastar más dinero en reparaciones de patologías que podrían haber sido evitadas, ¿sí? De deterioros que podrían haber sido evitados. Uy, perdón. La resistencia efectiva. ¿Con qué relacionábamos la de resistencia efectiva? Resistencia efectiva era la de los testigos calados, ¿sí? La real, la de la estructura. El CIRSOC no incluye a los ensayos no destructivos para la verificación de esa resistencia efectiva. Como vimos anteriormente, vamos a volver, si se acuerdan, había una condición que si no era conforme el lote, yo tenía que analizar la resistencia efectiva, ¿sí? En modo 1 y en modo 2. ¿Tá? Siempre de testigos calados, o sea, no tenía en cuenta los no destructivos. Pero, cuando se deben realizar estudios complementarios, o sea, excedentes para recibir una estructura nueva, terminada, se admite el empleo, el CIRSOC admite el empleo de ensayos no destructivos para aportar información sobre, por ejemplo, la homogeneidad del hormigón y complementar los resultados que obtuve a través de los testigos. Pues, ¿qué pasa con el testigo? El testigo no deja de ser una extracción puntual en un solo lugar. Y como ya vieron, en el caso de los no destructivos me permite tener una idea, digamos, un poco más amplia y no solo puntual del lugar donde yo extraje el testigo. ¿Se entiende? Da una idea un poco más amplia que lo que es un testigo puntual. ¿Sí? Por eso se dice que complementa los resultados obtenidos con testigo. Las técnicas, las diferentes técnicas de ensayo no destructivo que ya lo hemos visto en el video que está en el campus, con el cual complementamos las clases,
se ve justamente las distintas técnicas que yo puedo llegar a aplicar. En casos, por ejemplo, ¿en qué casos se hace necesaria evaluar en servicio ese comportamiento con ensayo no destructivo-destructivo? ¿En qué caso tengo que analizar una resistencia efectiva? Bueno, cuando no haya cumplimiento de la resistencia potencial especificada para el hormigón. O sea, cuando las probetas no me dan. Cuando yo tengo una no conformidad de lote. Cuando yo tengo una no conformidad, o de diferentes muestras, bueno, si yo tengo una no conformidad, tengo que ir a estudiar la resistencia efectiva. Tengo que ver cómo está, porque la probeta puede haber estado mal realizada o no. Bueno, quiero ver cómo está, cómo fue la colocación y cómo fue in situ el hormigón que yo tengo colocado. Cuando no sé las características de la estructura, una estructura que ya está construida, ¿sí? Yo no estuve en el proceso de construcción. Bueno, ahí voy y se me presenta una patología, bueno, quiero ver cómo es el estado de esa estructura, cómo es el estado de ese hormigón, voy a hacer un análisis de la resistencia efectiva. En obras que no se dispone antecedente, un cambio de destino, ¿sí? Por ejemplo, una losa que estaba prevista como dormitorio, o que estaba prevista como oficina, y pasó a ser un depósito o una biblioteca. Bueno, hay un cambio de destino, voy a tener mayor carga, analizo, no tengo antecedentes, analizo hasta qué carga puedo conocer, hasta qué carga puede soportar esa losa, esa estructura, y si admite esa sobrecarga. Desde ya la presencia de patologías constructivas y o estructurales, o también en caso de que haya sufrido algún siniestro, como puede ser sismo, sismo acá no es tan común, pero bueno, incendio sí puede llegar a ser, algún tipo de atentado con bombas o demás, sonidos, vibraciones, que les decía que puede llegar a ser más común, vibraciones por el efecto del ruido, o vibraciones muy común. Bueno, en ese caso se estudia la resistencia efectiva. La tabla 2 tiene limitaciones y presenta para cada uno de los tipos de ensayo no destructivo o semidestructivo. ND sería el tipo no destructivo, SD sería semidestructivo,